ってもいい人だった。私を助けてくれたの。それでお姉ちゃん心を取られちゃったってわけ？ En el castillo ambulante, Howl es una contradicción con cara bonita. Es un mago de fama casi legendaria. La gente habla de él como si fuera mitad salvador y mitad peligro. Un tipo del que se cuenta historias, exageraciones y rumores. Y cuando por fin aparece, lo hace con esa energía de persona que siempre está un paso por delante. Elegante, carismático e impredecible. Pero lo interesante no es lo que puede hacer con la magia. Lo interesante de verdad es cómo se mueve por el mundo. Porque Howl no falla por falta de poder, falla cuando pierde el control. Cuando la historia se pone seria, cuando la guerra aprieta, cuando alguien lo mira de verdad, ahí es cuando se nota que su encanto no es solo encanto, es una defensa. Así que este vídeo empieza justo ahí, no en la magia, sino en la máscara. Y lo que pasa cuando eso ya no le funciona. Pero antes de empezar, hay un elemento visual que la película usa como termómetro de todo esto. El pelo de Howl. Empieza rubio, un color elegido, casi de escaparate. Luego se vuelve naranja con un fallo de sus tintes y él colapsa y después acaba con su color natural, el negro, que funciona como el retorno a su estado natural. Menos fachada, un poco más de verdad, más cercano al Howl que era antes del mito. La escena final de su pasado refuerza esto. Yo no lo leo como tres Howls distintos, lo leo como tres estados distintos del mismo Howl. Rubia es el personaje que presenta, naranja es el control fallando y el negro es el más cerca que lo vemos de él sin ese maquillaje emocional. Con eso en mente entramos en el vídeo. Como he dicho antes, en el castillo ambulante Howl entra como entraría un mito. Su presencia no es natural, es escénica, como si el mundo tuviera que adaptarse para que Howl pudiera existir en él. Howl no es solo un mago guapo y carismático, es alguien que ha aprendido a presentarse, a controlarlo todo desde el primer contacto. La postura, la voz, el ritmo, la elegancia casi exagerada, todo suena a persona que no se permite ser normal. Y si lo miras fríamente, lo que hace no es tan diferente de lo que hace cualquiera que vive de su imagen. Construye una versión de sí mismo que funciona. Funciona para caer bien, funciona para desarmar tensiones, funciona para ser deseable y sobre todo funciona para que nadie llegue a ver lo que hay debajo. Porque Howl está constantemente haciendo una cosa, dirigir la escena. No deja que el mundo le encuentre. Él se coloca en el centro, marca el tono, decide si esto va a ser encantador, misterioso, dramático o lo que sea. Y lo peor es que tú como espectador también entras en el juego. Te gusta, te cae bien, te impresiona, porque Howl es ese tipo de persona que te hace sentir que estar a su lado es como estar en una película. Pero cuando la máscara se agrieta, aparece otro Howl, el que no se ve en los mitos. Howl siente demasiado, o al menos expresa demasiado. Cuando algo lo afecta, lo convierte en drama. Y tú al principio piensas, qué gracioso, qué exagerado. Pero si lo miras como caso psicológico, esa exageración tiene otra lectura. Es el tipo de persona que puede pasar del control absoluto al colapso sin escalas, como si su equilibrio dependiera de que el mundo siguiera un guión. Y cuando el guión se rompe, él también. Lo que vemos en Howl no es solo vanidad, es un sistema de supervivencia. Porque esa versión brillante y perfecta de él no se sostiene sola. Se sostiene a base de siempre estar actuando un poquito. Y eso tiene un precio. Cuando alguien vive de una máscara, no está mintiendo exactamente. Está actuando una versión funcional de sí mismo. Una versión que le protege, que le da control y le permite existir sin sentir el golpe directo de la realidad. But I love you. But he has a boat. Howl no se pone la máscara para impresionar a la gente, eso es lo superficial. Howl se pone la máscara para no quedarse expuesto, porque su encanto es una herramienta de control emocional. Si él convierte cada interacción en una escena donde él marca el ritmo, entonces nadie lo pilla débil, nadie lo ve necesitar, nadie toca lo que le hace vulnerable y sobre todo nadie le obliga a definirse.
Hall es un yo que siempre se mantiene en movimiento, en el aire, nunca en el suelo. Hall vive pegado a un yo ideal que es más que ser guapo y elegante. Es ser irreprochable, admirable, deseable, misterioso, intocable. Y ese yo ideal no es un capricho, es su forma de sostener una idea muy concreta. Si soy extraordinario, nadie me puede reducir. Pero debajo de esa idea suele haber un miedo más básico. Si soy normal, no valgo. Por eso en Hall la belleza y el carisma no son solo accesorios, son pruebas. Prueba de que sigue siendo alguien, prueba de que no se ha deshecho. Y la película lo hace inteligente porque te seduce con esa máscara. Y tú también quieres creer que Hall es un mito, porque es bonito mirar a alguien que parece tener todo bajo control en un mundo feo. Y Hall es ese lugar bonito. Pero psicológicamente vivir así tiene consecuencias muy concretas. Cuando vives como un personaje, estás constantemente pensando en cómo te ven, qué imagen tienes y cuánto control tienes sobre la escena, incluso cuando no hay público. Eso no es libertad, es un estado constante de vigilancia. Y aquí viene una cosa muy importante de entender. La máscara no se usa solo hacia afuera, se usa también hacia adentro. Hall no solo intenta que el mundo se lo crea, a veces intenta convencerse a sí mismo. Porque si él se crea esa versión impecable, no tiene que mirar lo otro, lo humano, lo feo y lo vulnerable. Y por eso cambia de escenarios, cambia de nombres, de puertas y de rutinas. Su forma de sobrevivir es no quedarse quieto. Si nada es estable, nada le obliga a enfrentarse a sí mismo. ハウルって一体いくつ名前があるの？ Hall no huye del peligro físico. Hall huye de algo más íntimo. Huye de quedar atrapado siendo él mismo. Esto se nota en un patrón clarísimo. Hall siempre tiene una salida preparada. Y no hablo solo de las puertas, hablo de un estilo de vida. La habitación funciona así, te da alivio inmediato, pero te roba el futuro. Y cada vez necesitas escapar más rápido de cosas más pequeñas. 小屋へ行ったらハウルがどこかへ行っちゃうような気がするの。 Por eso Hall vive como vive, siempre en movimiento, siempre con identidad flexible, siempre con una vida emocionante, pero que parece imposible de sostener. Por eso Hall no construye un hogar, construye un refugio móvil, porque un hogar implica permanencia, implica quedarte incluso cuando no eres brillante. Un refugio móvil es para alguien que vive esperando el momento de salir corriendo. Pero bueno, ya hablaré del significado del castillo más adelante. 何かしら？ Pero el problema de vivir escapando es que tarde o temprano aparece algo que no puedes evitar con una puerta. Y en esta historia eso tiene un nombre: la guerra. ジェンキンス殿はご在宅か。魔法使いペンドラゴン氏のお住まいはこちらか。いかにも。ペンドラゴン氏には必ず宮殿へ参上されるようお伝え願いたい。 La guerra aquí no es solo contexto épico, es una fuerza psicológica, una presión que te empuja a ser alguien que no quieres ser. No es el miedo típico de me pueden matar, es algo más profundo. ¿Y si para sobrevivir tengo que convertirme en un monstruo? ¿Y si lo que el mundo me pide hacer me rompe por dentro? Y eso es una especie de ansiedad moral. ひどい戦争だ。南の海から北の国境まで火の海だった。 Por eso Hall se convierte en una especie de monstruo cada vez que está en el contexto de la guerra, para simbolizar esa deshumanización que te puede provocar participar en una guerra. Hall no pelea por gloria. Hall es un recurso valioso en manos de un sistema. Y cuando tu identidad se convierte en recurso, te deshumanizas. Dejas de ser Hall y pasas a ser la cosa útil. Y ese es el terror. La guerra no amenaza solo su vida, amenaza su humanidad. Por eso su rechazo a la guerra no es simple pacifismo. Es una mezcla humana de miedo, ética, rechazo y pánico de cruzar un punto de no retorno. Porque Hall siente que hay una línea que si la cruzas, ya no vuelves. 自由に生きたいだけ。ハウルは来ません。魔王にもなりません。 Y en la película lo enseña visualmente. Cuanto más se mete en esa lógica de guerra, más se vuelve animal, más se desborda, más se disuelve su yo. Y aquí viene un miedo más profundo. No es miedo a morir,
sino miedo a seguir vivo siendo alguien irreconocible. Y lo peor, descubrir que podrías acostumbrarte. ¿Y si se me hace más fácil? ¿Y si un día ya no me duele? Y eso es ansiedad moral. Por eso se menciona constantemente que Hall puede quedarse en forma de monstruo para siempre. あんまり飛ぶと戻れなくなるぜ。 Y entonces Hall se queda atrapado en un dilema imposible. Si participa, se deshumaniza. Si no participa, lo persiguen. El miedo más grande de Hall no es perder la vida, es perderse a sí mismo. アウルが魔王になるってこと？そうなの？ Pero entonces aparece Sophie y hace algo rarísimo. No lo admira, lo ve. Lo más interesante de Sophie no es que lo salva, es que lo desprograma. Hall sobrevive con un sistema: máscara, encanto, evasión, control. Y Sophie no entra en ese juego, no por estrategia, sino por su naturaleza. Sophie funciona como un espejo porque hace tres cosas que, para alguien como Hall, son casi insoportables. Le pone límites, le dice la verdad y lo obliga a elegir. Y explicaré un poco estos tres. Empecemos por los límites. Hall está acostumbrado a dirigir la escena y Sophie no le responde como los demás. Si él exagera, ella no se deslumbra, lo corta. Si él se victimiza, ella no lo idolatra, lo afronta. Y si él intenta flotar, ella le pone en el suelo. Y eso, aunque parezca duro, ya es una forma de enseñarle que no necesita estar siempre en el control. はてね。死んじゃったかな。大丈夫よ。癇癪で死んだ人はいないわ。 Ahora pasemos a la verdad. La máscara de Hall funciona mientras la gente lo compra. Y Sophie empieza a ver el mecanismo. Y lo importante no es que lo vea. Lo importante es que al verlo, no lo desprecia. そりゃ私さ。こんな汚いうちはどこにもないからね。 Por primera vez, alguien se acerca sin exigirle que sea impecable. Y eso no solo enamora, rompe la máscara. Y por último le obliga a elegir. Hall ha vivido evitando elegir porque elegir significa perder el control. Pero Sophie, con su forma de ser, lo enfrenta al dilema que él estaba esquivando toda la peli. ¿Vas a escaparte o vas a quedarte? ¿Vas a seguir siendo un mito o vas a ser un hombre? ¿Vas a seguir escondiéndote con máscaras o vas a tolerar la vulnerabilidad? もうハウルなんか好きにすればいい。私なんか美しかったことなんか一度もないわ。 Sophie no le da un discurso, le quita el refugio. Y cuando a alguien evitativo le quitas el refugio, pueden pasar dos cosas: o desaparece o aprende a sostener la incomodidad. Y Hall empieza a aprender lo segundo. Sophie no lo salva con dulzura, lo salva con su mera presencia. Y aquí es donde entramos en una parte más simbólica de la película. El castillo no es un hogar, es su mente por fuera. Está remendado, incoherente, construido a bases de piezas que no deberían encajar, y aún así se mueve, aguanta, respira. No está diseñado para descansar, está diseñado para cumplir. Y ahora me explico. Cuando una persona vive desde la evitación, no construye una vida sólida, construye una vida que funcione hoy. Parches, pasillos, cosas apiladas, arreglos rápidos. Lo justo para no mirar demasiado adentro. Lo justo para que no se caiga. お城ったって中から見るとガラクタの寄せ集めね。 Por eso el castillo se siente como se siente, como una vida sostenida a base de improvisación. Y luego están las puertas, que son el símbolo psicológico perfecto. Para mí las puertas significan algo muy simple. Siempre tengo una salida. Son la versión física de su patrón mental. Cuando algo aprieta, cambias de escenario. Cuando algo le exige quedarse, hay una puerta. Y entonces aparece la excepción, la puerta negra, porque la puerta negra no es solo otro sitio, es el sitio donde se ve el coste. Ahí no hay escapatoria limpia, no hay glamour, no hay control. Ahí se rompe la fantasía de yo siempre puedo salir de aquí. Y por eso Hall vuelve destrozado, porque es la parte de su vida que no puede controlar tanto, donde no puede cerrar la puerta y sonreír. Es el umbral donde su sistema de supervivencia falla y aparece lo que estaba conteniendo. Y Cálcife, que es el fuego del castillo, funciona como el núcleo energético de todo ese sistema, lo que mantiene todo vivo, caliente, funcionando, como si Hall hubiera externalizado su centro, su corazón. En la película Cálcife literalmente tiene el corazón de Hall.
オイラが死んだらハウルだって死ぬんだぞ。 Y aquí es donde Sophie vuelve a ser crucial, porque ella hace lo contrario de la habitación. No abre otra puerta, no cambia de escena, se queda. Sophie trae continuidad, trae esto se arregla, trae vamos a poner esto en orden. Y ese orden no es solo doméstico, es psicológico. Porque ordenar el castillo no significa limpiar, significa volver habitable el interior. Significa que el caos deja de ser refugio y empieza a convertirse en hogar. Conectar piezas, reparar grietas, hacer que el lugar aguante. Es la metáfora de juntar todo lo que Hall llevaba años separando para sobrevivir. Al final de la película incluso te das cuenta que Hall podría haber arreglado la casa desde un principio con magia, ya que hasta creó habitaciones que no existían. 部屋も一つ増やしたんだ。入ってごらん。 No lo hizo porque no era un desorden doméstico, era un desorden mental. Y por eso el símbolo final es tan potente. Hall llevaba años construyendo un refugio móvil y termina aprendiendo a construir algo más difícil. Un lugar donde si todo se desordena, no se abandona, se repara. 逃げましょう。戦ってはダメ。なぜ？僕はもう十分逃げた。 Pero si quieres ver otra perspectiva sobre la vergüenza y la ansiedad, he hecho un vídeo hablando sobre Kyomoto, de Look Back. Y si quieres un vídeo analizando el personaje de Sophie, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.